camino de salida de una cuarentena exitosa. Exitosa porque todos los indicadores, y en un ratito vamos a hablar con alguien en Brasil, que muchos temen sea el próximo Estados Unidos en términos de estallido de fallecidos y de casos. Bueno, todo indica que en la Argentina se ha diferenciado notoriamente de otros países respecto a la mortalidad de la pandemia e incluso la curva de contagios. Y el sistema de salud es un sistema de salud que hace un mes, si llegaba a haber algún tipo de pico, podía desbordarse fácilmente, porque es un sistema de salud mucho más débil que el de Estados Unidos o los países europeos. Y sin embargo, hoy todos los indicadores muestran, no solamente en términos de fallecidos por millón de habitantes, el número total de fallecidos, sino también el de uso de terapia intensiva en el sistema de salud argentino, que se está con indicadores muy satisfactorios, que han permitido efectivamente estar muy lejos de cualquier colapso del sistema de salud, que era el gran temor de todos los gobiernos. Bueno, ¿cómo se hace para seguir con esa política sanitaria exitosa y al mismo tiempo enfrentar lo que ya es una pandemia económica? Enfrentar lo que todos reconocen, incluso dentro del propio oficialismo, tironeos entre distintos sectores del oficialismo, funcionarios de Alberto Fernández con funcionarios kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, empresarios muy cercanos al gobierno, sobre todo en el sector PYME, que había sido muy golpeado durante el gobierno de Macri y esperaban ansiosamente la llegada de Alberto Fernández como una salvación, y ahora están viendo que lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, más de 45 días de cuarentena, que está generando verdaderamente una debacle, una caída estrepitosa de sectores que ya estaban en la lona, es decir, sectores que venían con 2 años de recesión. Fíjense, primer punto de por qué hay que planificar la salida de una cuarentena exitosa: el derrumbe de la economía en muchos sectores, similar al año 2002. Suspensiones y recortes salariales en una economía con 50% de inflación. Esto es un ajuste real sobre el bolsillo de los trabajadores inédito. No solamente estamos hablando de que muchos trabajadores están cobrando 75% de su salario, en un acuerdo también inédito entre la CGT, la UIA y el gobierno, y gran parte, digámoslo también, de ese salario lo tiene que pagar el Estado en las próximas semanas. Pero no solamente los trabajadores han aceptado un recorte de por lo menos 25% en sus salarios, con una economía de 50% de inflación, es algo inédito, una caída del salario real enorme, un salario real que ya venía cayendo fuertemente en los últimos 2 años, sino que también se han generalizado suspensiones que amenazan el tercer punto. Si no se ve un horizonte, si no se empieza a planificar cuál es la salida, si no se dice exactamente en qué tiempo, es decir, cuándo van a abrir qué sectores, el peligro de que la recesión se transforme en depresión. ¿Y esto qué es? Recortes salariales muy impactantes en términos reales. Insisto, esta es una economía que tiene 50% de inflación. Y suspensiones se traduzca en cierre de empresas y despidos si no se baliza el camino, si no se dice, bueno, a ver qué va a pasar con el comercio, qué va a pasar con algunos sectores industriales, qué va a pasar con el turismo en los próximos meses. Si no se da un horizonte, es decir, si sigue reinando la incertidumbre total en esos sectores respecto a no tener fecha ni siquiera de apertura y no saber qué se hace con el capital de trabajo y con los sueldos. Por eso decíamos, atención, que hay hoy 3 políticas que está llevando adelante el gobierno y que deben ser implementadas inmediatamente para, en medio de la pandemia económica, ver si llega o no llega el salvataje, entre comillas. Estamos hablando de aminorar el impacto mientras se decide cómo se planifica la salida de la cuarentena. La primera es los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Ahora lo va a contar Slotnick. Hay previsto otorgar 1.300.000 de estos créditos. Del cruzamiento de datos de AFIP dio que hay alrededor de 1.300.000 personas, monotributistas y autónomos, que están en condiciones de ser
elegibles, es decir, de acceder a estos créditos. En el primer día, la AFIP autorizó 130.000 de estos créditos, es decir, pudieron ingresar y gestionarlo. El último dato, ahora lo va a contar Zlotnik, a la mañana de hoy ya eran 160.000 de estos créditos, pero fíjense que todavía falta, estamos hablando de poco más del 10% del total de la población objetivo. La AFIP en su portal, ahora vamos a contar, se puede hacer el trámite. Ayer estaba el portal caído intermitentemente, sin embargo pudieron entrar más de 130.000 personas a hacer el trámite y ahora hay que ver en 48 horas si los bancos ponen la disponibilidad de esos créditos en las tarjetas de crédito, los créditos hasta 150.000 pesos. Ahora vamos a volver sobre el punto. Segunda política o segundo instrumento clave que ha puesto en funcionamiento el gobierno, y hay que ver si efectivamente llega a quien lo necesita, pago del 50% de salarios subsidiados por el Estado hasta 2 salarios mínimos. Está previsto pagar 3 millones de salarios de abril, pagarlos ahora a partir del jueves. Hasta ahora hay aprobados 1.300.000 salarios que se van a pagar, es decir, todavía falta mucho respecto a lo que se había previsto, y se empieza a pagar recién el jueves. Atención, ¿no? Es el cuarto día hábil del mes de mayo, cuando deben pagarse legalmente los salarios de abril, pero atención porque se empieza recién a pagar el jueves 1.300.000 salarios cuando están en el objetivo 3 millones de salarios en el sector privado. Otra política que también es fundamental para que no haya cierres generalizados de empresas y para que más de 3 millones de personas puedan tener su salario de abril, porque los empresarios van a pagar muy poquito de ese salario, teniendo en cuenta que hubo muchas empresas que estuvieron completamente cerradas en abril, pero todavía no está plenamente en funcionamiento. Hay que ver a partir del jueves. Y la tercera política, que tampoco está plenamente en funcionamiento, es el ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos por persona. Se aprobaron casi 8 millones de beneficios en abril, pero atención que van pagados 3.800.000, faltan pagar 4 millones de ingresos familiares de emergencia correspondiente a abril durante mayo. Y hay dudas porque muchos de estos son pagos que se tienen que hacer en efectivo de cuándo se van a realizar. El gobierno acaba de anunciar que también en mayo se va a pagar ingreso familiar de emergencia, pero estamos hablando que más de la mitad de los que fueron aprobados todavía no cobraron el ingreso familiar de emergencia del mes de abril y que recién a lo largo de abril se va a ir ejecutando. Finalmente, ¿por qué hay que planificar rápidamente cuál es la salida a la cuarentena? No solamente por esto que estamos hablando, de que el paquete de ayuda oficial viene muy lento, es fundamental para minorar los costos, pero viene muy lento, los 3 instrumentos principales, sino también porque tiene un límite. Y el límite, fíjense, es la emisión de pesos que puede hacer el Banco Central para financiar al Tesoro y pagar todos estos beneficios. El Banco Central ha emitido para financiar al Tesoro